proyectos de desarrollo de software son complejos de gestionar, puesto que dependen de muchos recursos y variables. Entre los recursos tenemos personas, tecnología, tiempo y presupuesto. Es por ello que esto se convierte sobre todo en un reto para los gestores, que tienen que hacer cumplir los tiempos y los recursos destinados en el presupuesto y los cronogramas. Existe un conjunto de errores llamados los errores clásicos. Esto está en un libro muy bueno de Steve McConnell. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a ir describiendo y comentando cada uno de estos errores. Esto es Espertec. Vamos a verlo. Y bueno, ya estamos aquí. No quiero comenzar sin decirles lo importante que es que ustedes den like a los videos, los compartan, comenten y sobre todo se suscriban para poder hacer crecer este canal. Comencemos entonces a ver los errores clásicos que se cometen en la gestión de los proyectos de desarrollo de software. En primer lugar, ¿qué es un error clásico o qué son los errores clásicos? Vamos a decir que es un conjunto de prácticas ineficaces que se han venido utilizando a lo largo del tiempo por muchas personas y en una gran cantidad de proyectos y que ya largamente han comprobado que no son buenas prácticas. En lugar de generar una mejora, lo que hacen es generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, cuando un proyecto ya está un poco retrasado, lo que comúnmente se cree que puede solucionar el problema es contratar un ejército de gente adicional para que haga las cosas en menor tiempo. Ya se pueden imaginar cuál es el problema principal, ¿cierto? Luego lo vamos a ver también un poco más en detalle. O por ejemplo, pensar que utilizar la última tecnología de la cual uno se acaba de enterar, que al utilizar esa tecnología se van a solucionar también los problemas. Ese es otro grave error que también se puede cometer o que se comete comúnmente en los proyectos. Según Steve McConnell, en su libro Desarrollo Rápido, se han identificado 36 errores clásicos y se han clasificado en 4 grupos, referentes a las personas, referentes al proceso, referentes al producto y referentes a la tecnología. Vamos a comenzar viendo el grupo de referentes a las personas. Son 36 identificados y no vamos a poder hacerlos todos en un solo video. Vamos a comenzar viendo los errores clásicos relativos a las personas. En este caso vamos a tratar con el equipo humano. El equipo humano de un proyecto suele ser multidisciplinario y muchas veces también puede ser multicultural. Yo he estado en algunos proyectos en los cuales los integrantes eran de varios países. Ya se imaginarán ustedes las diferencias culturales entre todos. Pero básicamente estos equipos humanos, vamos a decir que se diferencian en dos. Una parte es el formado por los clientes, es decir, las personas para las cuales se desarrolla el producto. Y por otro lado vamos a tener a los desarrolladores, que son quienes van a elaborar ese producto. Entonces, vamos a tratar en varios de los casos, hablando de manera general de estos dos grupos. El primer error clásico, referente a las personas, es una motivación inadecuada. ¿Cómo se puede entender esto? Por ejemplo, desde el punto de vista de los clientes, ellos al sentirse involucrados en el proyecto van a pensar de que para ellos va a ser un tiempo que van a tener que dedicarle y no les va a quedar tiempo para sus labores diarias. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Piensan que van a tener que hacer sobretiempos para cumplir con sus obligaciones en el trabajo
y también para dedicar tiempo al proyecto en el cual han sido asignados. Y muchas veces esto lo ven también desde el punto de vista de la compensación, ¿no? O sea, voy a trabajar más horas y no me van a pagar más, no me van a compensar. Por el lado de los desarrolladores puede suceder también algo similar, porque ellos se van a sentir más que todo presionados por los plazos. Entonces, si ellos ven el cronograma y en su experiencia ellos más o menos calculan de que está demasiado ajustado, también van a pensar algo similar, ¿no? Van a decir, voy a tener yo que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo para cumplir con ese plazo y finalmente tampoco me van a compensar de la manera en que ellos lo esperan. Error clásico número 2. Personal inadecuado. Acá también en la formación del equipo humano, del lado de los desarrolladores probablemente hayan integrantes que no tienen la experiencia adecuada o no dominan las herramientas que se utilizarán en ese proyecto. Del lado de los clientes, por lo general pueden elegir personal también sin experiencia o que no domina el negocio o los procesos que se van a diseñar y que posteriormente van a ser implementados. Lo que a veces yo he visto que hacen es, dicen, a ver, tráiganlo al practicante, ¿ya? Y al practicante ponlo ahí porque como él no hace muchas cosas que él esté en el proyecto. Pero ¿cómo un practicante va a hacer las definiciones pues, del negocio, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se está eligiendo mal a la persona que debe cumplir ese rol de un usuario clave relacionado con el proyecto. Error clásico número 3. Inadecuada gestión de personal problemático. A veces ya en pleno proyecto pueden aparecer algunos conflictos referidos o relacionados con algunos empleados. Y comúnmente lo que a veces los gestores piensan es, si lo saco ahora, ¿cómo lo voy a reemplazar? Voy a perder tiempo. Pero a la larga esto puede salir más costoso porque ese empleado puede comenzar a generar mucho ruido y puede terminar haciendo que se pierda mucho más tiempo del que se perdería si es que habría un cambio. Otro tema relacionado también acá es que no se asegura que estos usuarios que son clave para el proyecto puedan continuar en la empresa. Yo en algunos casos he visto que justo comenzado el proyecto, uno de los usuarios clave que había sido designado para el proyecto renuncia, ¿no? Renuncia y se va a trabajar en otra empresa y obviamente en ese momento hay que estar corriendo para ver quién puede ser el otro usuario que puede sustituirlo. Error clásico número 4. Las heroicidades, ¿no? ¿Esto cómo se entiende? Esto se entiende como que hay una persona o un grupo de personas que se van a sacrificar, no sé, pues van a trabajar de repente 24 horas seguidas para cumplir con un plazo o para cumplir con requerimientos para los cuales no se han destinado los recursos necesarios. Esto sobre todo nace de los gestores del proyecto, que ponen plazos inadecuados o no destinan los recursos necesarios y solamente apelan a la buena voluntad de la gente para cumplir con una meta específica. Obviamente esto lo que hace es, va a generar desmotivación, va a generar estrés en el resto de los integrantes del equipo. Acá vamos a decir que surgen héroes que se van a echar a la espalda toda la carga del proyecto con el único objetivo de cumplir con un plazo para el cual probablemente no había los recursos necesarios ni era el tiempo adecuado, pero va a hacer lo que sea para cumplirlo. Error clásico número 5. Incorporar más personas a un proyecto retrasado. Este es un error que yo ya más o menos mencioné al principio, ¿no? Ya estamos retrasados, ¿qué hacemos? Traigamos a un ejército de gente para hacer lo que falta
en menos tiempo. A este error clásico se le conoce también como el error de la horda bárbara, ¿no? O sea, traer una cantidad enorme de gente y pensando que con eso nosotros vamos a lograr el objetivo de reducir los tiempos. Esto termina generando que las personas que ya estaban enfocadas en el proyecto tengan que destinar tiempo de su actividad diaria para enseñar, para capacitar a los nuevos integrantes para que todos se nivelen y comiencen a trabajar de manera adecuada, ¿no? Las curvas de aprendizaje acá pueden ser grandes y obviamente en lugar de reducir el tiempo incluso podría alargarse más para la finalización del proyecto. Error clásico número 6. Oficinas abarrotadas y ruidosas. ¿Qué es lo que sucede? No todos tenemos la misma capacidad de concentrarnos al momento de trabajar. Hay personas que pueden trabajar incluso habiendo algo de ruido, movimiento en la oficina, se concentran y puede avanzar. Pero hay personas que no tienen esa capacidad. Lo que comúnmente se hace en proyectos grandes es aislar a los trabajadores que están en el proyecto, sacándolos de su lugar habitual de trabajo, ¿no? Y llevándolos a otras oficinas o inclusive a otras instalaciones alejadas de la matriz o de la casa de la empresa, ¿no? Esto también con la finalidad de que salgan del día a día, porque si están en su sitio, obviamente las personas de otras áreas van a recurrir a ellas para que les solucionen o para ciertas coordinaciones, ¿no? Y ahí se va a perder el tema de que están abocados al desarrollo de un proyecto. Habíamos estado revisando los errores clásicos que no debemos cometer en los proyectos de desarrollo de software. Hoy día vamos a continuar con los errores clásicos relativos a las personas. Error clásico número 7. Roces entre los desarrolladores y los usuarios de las áreas cliente. Esto tiene que ver con desacuerdos que van a surgir durante el proyecto entre estos dos grupos, entre el grupo de los desarrolladores y los usuarios de las áreas cliente. Por un lado, los usuarios de las áreas cliente pueden sentir de que no se está cumpliendo con los plazos o con lo que ellos están solicitando a los desarrolladores. Entonces van a comenzar a reclamar sobre esto. O por otro lado, también pueden sentir de que el desarrollo que se está haciendo no se ajusta a sus definiciones. En el caso de los desarrolladores, ellos pueden observar probablemente que los usuarios del área cliente están insistiendo sobre desarrollo de funcionalidad poco realista o que constantemente cambian las definiciones. Yo recuerdo un caso en el cual había un usuario que era bastante, vamos a decir, impetuoso y apenas encontraba algo que no estaba conforme a lo que él pensaba que debería ser, comenzaba a enviar correos a todo el equipo y a todas las gerencias, incluyendo a veces al gerente general. Entonces esto ya se convertía en un conflicto, ¿no? A veces también esto es causado, vamos a decir, por la diferencia de las personalidades entre las personas que están en ambos grupos. Pero los desarrolladores siempre vamos a tener que gestionar de manera adecuada a estos usuarios para evitar que este tipo de roces o de conflictos empeoren. Error clásico número 8. Expectativas poco realistas. Esto está relacionado con la diferencia que puede existir entre lo que esperan recibir los usuarios de las áreas cliente y lo que entregan finalmente los desarrolladores. Esto obviamente va a generar que los usuarios reclamen, obviamente, y por lo general esto contribuye también a el error que hemos mencionado anteriormente, que se inician los roces entre los desarrolladores y los usuarios de las áreas clientes. Yo recuerdo un par de usuarios que tenían unas expectativas muy poco realistas, pero que probablemente
o no, no probablemente, sino que eran a modo de broma. Uno de ellos decía: yo quiero que todo mi trabajo se haga presionando un solo botón, no necesito pantallas de ningún tipo, un solo botón presiono y se hace todo mi trabajo. Y otro decía: yo quiero que el sistema me rasque la espalda. Obviamente son bastante exagerados en estos casos y eran a modo de broma, pero ellos lo que estaban intentando decir ahí es: yo quiero que el sistema haga lo que yo estoy exactamente definiendo, ¿no? Como ya había mencionado, este tipo de diferencias es lo que a la larga puede terminar generando lo del error anterior, ¿no? Los roces entre el equipo de desarrollo y los usuarios de las áreas cliente. Error clásico número 9. Falta de un patrocinador eficaz del proyecto. Todo proyecto debe ser patrocinado por alguien de la alta dirección, y este patrocinador debe ser capaz de desbloquear cualquier obstáculo que se intente interponer en el proyecto, esté relacionado con personas, con recursos, con tecnología, etc. No es lo mismo que el proyecto sea patrocinado, por ejemplo, por un jefe de área que por el gerente general, ¿no? Si lo patrocina un jefe de área, probablemente las otras áreas van a decir: pero yo por qué tengo que involucrarme, ¿no? A mí no me han dicho nada, o alguien que esté por sobre mi nivel jerárquico me ha dicho nada. Entonces esto es bastante importante. Los usuarios de las áreas cliente, por lo general, si es que no hay un patrocinador o no ven que el patrocinador tiene el poder suficiente como para que ellos puedan dedicarse al proyecto, siempre van a resistirse a participar, probablemente porque piensan de que el proyecto les va a quitar tiempo y va a hacer que ellos tengan que esforzarse más para cumplir con su trabajo. Es por eso que el poder que tenga el patrocinador es bastante importante en estos casos. Por lo general, lo que se hace en los proyectos, en el kickoff o en el lanzamiento, es se organiza una reunión en un lugar muy bonito, tal vez muy elegante, al cual asisten todos los equipos involucrados en este desarrollo, tanto los usuarios de las áreas finales, los desarrolladores y los patrocinadores. Entonces, de esa manera, todos los involucrados van a ver quiénes son los principales interesados en que se lleve a cabo y se finalice de buena manera este proyecto. Esta es una estrategia que siempre se suele realizar en los proyectos. Error clásico número 10. Falta de compromiso por parte de los interesados. Habíamos mencionado que acá hay dos grupos: el grupo de los usuarios de las áreas cliente y el grupo de los desarrolladores. Los interesados en este caso son los usuarios de las áreas cliente, obviamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que en muchos casos los usuarios de área cliente lo que piensan es que para qué ellos se van a involucrar si es que ya han contratado a los desarrolladores, o mejor dicho, ya están involucrados los desarrolladores. Dicen: yo no soy ingeniero de sistemas, entonces ¿por qué debería estar yo en el proyecto? Para mí es una pérdida de tiempo. ¿Qué origina esto? Esto puede originar malas definiciones, que no se hagan las pruebas o que no se hagan las pruebas con el nivel de profundidad adecuado, y finalmente estos mismos usuarios que no se involucraron en el proyecto van a decir de que no aceptan la implementación porque no se cumple con lo que debería haberse desarrollado. He visto muchos casos en los cuales los usuarios de las áreas cliente van pateando, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, o van posponiendo las reuniones de definición y las reuniones para hacer pruebas. Y cuando ya el tiempo se está agotando o ya tenemos encima los plazos, recién quieren hacer ese tipo de actividades en el menor tiempo posible y finalmente resultan rechazando los requerimientos desarrollados. Error clásico número 11. Falta de participación del usuario final. El usuario final es aquel que va a utilizar el sistema en su día a día y puede no haber estado involucrado directamente en el proyecto. Y lo que sucede con estos usuarios es que se van a quejar por lo general y van a decir: mi trabajo anteriormente era más fácil,
y no van a querer usar el sistema. Aquí hay una resistencia al cambio. Es importante por eso que cuando se hace el go live del proyecto o cuando ya comienza a utilizarse el nuevo software, también se haga una reunión y una comunicación para que todos los usuarios sepan que la alta dirección es la que está indicando que se debe usar el sistema. He visto algunos casos extremos en los cuales la gerencia ha tenido que indicar explícitamente que va a prescindir de los servicios de aquellos usuarios que no quieran utilizar el sistema. Error clásico número 12. Anteponer decisiones políticas al objetivo del proyecto. En este caso se han identificado 4 grupos. Primer grupo, el grupo de los que tienen objetivos políticos, es decir, quienes quieren mejorar sus relaciones, ya sea con los gestores o con la alta dirección de la empresa, con la finalidad de mejorar su posición como trabajador, y anteponen esto a los objetivos propios del proyecto. Segundo grupo, los investigadores, son quienes se involucran en el proyecto y su objetivo es adquirir experiencia o aprender más, y anteponen esto también a los objetivos del proyecto. Tercer grupo, los aislacionistas, son quienes forman grupos por cierta afiliación, pueden ser de la misma área, de las mismas creencias, etc. Y también anteponen este objetivo al del proyecto. Y cuarto grupo y final, los generalistas, o sea, quienes tienen los objetivos de los 3 anteriores. Y esto hace que se pierda realmente la finalidad por la cual están participando en ese proyecto. Una vez en el marco de un proyecto me tocó viajar a hacer una visita técnica a otra empresa y la persona con la que iba acompañado, cuando llegamos, en lugar de dedicarse a ver por el objetivo del viaje y del proyecto que estábamos viendo, lo que hacía era ir a presentarse con toda la alta dirección de la empresa que estábamos visitando. Error clásico número 13. Pensamiento ilusorio. Esto es como andar en las nubes en el proyecto. Es actuar pensando en lo que quisiéramos que ocurriese en lugar de pensar en lo que realmente puede suceder y es lo más probable que suceda. He visto casos en los cuales los desarrolladores, por ejemplo, dicen: vamos a dejar la documentación para el último porque finalmente no debería tomarnos demasiado tiempo. Pero cuando ya se tiene toda la funcionalidad implementada del sistema, documentar es bastante complicado. Ilusión versus realidad. Y en el caso de los usuarios de las áreas cliente, también pueden decir, ¿no? Para la migración de datos prácticamente no tengo nada que revisar, toda mi data está bien. Pero en el momento en que se les presentan las plantillas con los datos para revisar antes de migrar, se dan cuenta que tienen que hacer muchísimo trabajo, muchísimos ajustes. Acá también, ilusión versus realidad. De esta manera estamos finalizando con los errores relativos a las personas. En un próximo video ya comenzaremos con los errores relativos al proceso. Ustedes son importantes por su participación, dando like, suscribiéndose y comentando. Vamos a hacer crecer este canal. Hola, hoy día continuamos viendo los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software y vamos a comenzar con los errores relativos al proceso. Esto es Expertec. Vamos a verlo, no sin antes recordarles lo importante que es su participación, dando like, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Ahora sí, vamos a verlo. Error clásico número 14 en los proyectos de desarrollo de software: planificaciones excesivamente optimistas. Esto está directamente relacionado con el presupuesto del proyecto. Y presupuesto quiere decir recursos, tiempo. Y si hablamos de tiempo, obviamente vamos a hablar de los cronogramas. Subestimar el alcance de un proyecto, socavando y abreviando actividades críticas, prepara a ese proyecto para el fracaso. Y a lo largo del mismo va esto a ejercer una excesiva presión sobre la moral y la productividad de los desarrolladores. En mi opinión, la mala definición del alcance se debe básicamente a 2 puntos.
Primer punto, un mal levantamiento de información. Si no sabemos exactamente qué es lo que se desea implementar, no vamos a ser capaces de determinar cuáles son los recursos que necesitamos. Esto yo lo he tratado ya en varios videos anteriores que están acá en el canal. He visto proyectos, por ejemplo, acá voy a mencionar uno, en los cuales el equipo de desarrollo, cuando se reúne con las áreas cliente para determinar el alcance, pregunta qué es lo que se quiere implementar y los usuarios dicen queremos reemplazar a este sistema. ¿Y cuál es la definición entonces de los requerimientos? Están en ese sistema. Le damos acceso, véanlo ustedes, conversen con los usuarios y básicamente con eso ustedes ya van a saber qué es lo que tienen que desarrollar. Este equipo de desarrollo obviamente lo que hace es reunirse, intentar saber cómo es que funciona ese sistema, conversa con algunos usuarios y hace una estimación de lo que va a tomar hacer la implementación y presenta una cantidad X de horas basado solamente en esa definición. ¿Qué es lo que sucedió? Su presupuesto era de 17 meses. ¿Qué creen que pasó? Fracasó el proyecto. Jamás llegó a terminar. No se concluyó. Entonces esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hace una mala definición del alcance por un mal levantamiento de información. El punto 2 es el recorte de presupuesto. Ustedes seguramente lo han vivido, preparan su cronograma y al momento de presentarlo, el gestor o su jefe les va a decir, no, pero ¿por qué tanto tiempo? Eso puedes hacerlo en la mitad de tiempo. Ese puedes hacerlo ya es como decir, tienes que hacerlo en la mitad de tiempo. Entonces acá ya hay un recorte de presupuesto bastante importante. Esto probablemente lo hacen los gestores por desconocimiento, por falta de experiencia, o porque probablemente lo que quieren es a sus superiores demostrarles que son eficientes, ¿no? Pero lo único que van a demostrar en este caso es que no van a poder terminar el proyecto en el tiempo que ellos están indicando. Error clásico número 15 en los proyectos de desarrollo de software: gestión insuficiente de los riesgos o una gestión inexistente de los mismos. En los proyectos se tiene que hacer una identificación de cuáles son los riesgos y la manera de gestionarlos. Si es que no se realiza esta labor, estos riesgos al momento de presentarse van a impactar de manera significativa en el desarrollo de este proyecto. Los que no son errores clásicos son conocidos o podemos identificarlos como riesgos. En un proyecto en el cual el equipo de desarrollo era bastante grande, habían unos desarrolladores por parte de la casa matriz que eran los encargados justamente de identificar qué requisitos eran necesarios en la arquitectura de la aplicación que se estaba, vamos a decir, expandiendo, o que se estaba implementando. Entonces, ¿qué sucedió? Que en pleno proyecto, justamente antes de hacer algunas actividades para hacer la actualización de este sistema, apareció o saltó un error. Al principio no se sabía por qué no funcionaba esta característica que se requería para la continuidad del proyecto. Pasó un tiempo hasta que ellos identificaron de que era un problema porque el software no estaba actualizado, no se había hecho el último upgrade. Entonces hubo que correr, por parte de ellos obviamente, para hacer ese upgrade en todos los servidores de la empresa para nosotros poder proseguir con el desarrollo que se estaba haciendo. Obviamente esto impacta, fíjense, en los tiempos del desarrollo del proyecto. Error clásico número 16 en el desarrollo de proyectos de software:
fallo de los proveedores. Actualmente sabemos de que existen muchas fábricas de software que pueden hacer desarrollos a medida en función de los requerimientos que nosotros podamos enviarles. En muchos casos, en los proyectos, para avanzar en la implementación de algunos requerimientos, se subcontrata a este tipo de empresas. Pero esto debe ser convenientemente gestionado, puesto que hay fábricas de software y fábricas de software. Inclusive hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el idioma que hablan los desarrolladores. Yo recuerdo un caso de una empresa que había contratado a una fábrica de software en Armenia, por ejemplo. Entonces, obviamente, fíjense la traducción nada más de un requerimiento, y es más, si este requerimiento no está tan bien definido, el problema que luego podemos tener cuando ellos nos entreguen los resultados. También acá hay el tema de la interdependencia. Recuerdo también otro proyecto en el cual yo formaba parte de un equipo de desarrollo de varios equipos que estaban haciendo diversos desarrollos en esa empresa. Y en un determinado momento nosotros llegamos a un punto para cumplir con un requerimiento en el cual dependíamos de otro proveedor. El otro proveedor no tenía claro el tiempo que iba a demorar, ni tampoco lo que tenía que hacer, y finalmente ese requerimiento nosotros no pudimos terminarlo porque dependíamos del proveedor, que tampoco nunca hizo la adaptación que se requería para concluir con ese requerimiento. Error clásico número 17 en los proyectos de desarrollo de software: planificación insuficiente. Acá vamos a definir esto de manera casi filosófica, diciendo: no es posible lograr algo que no se ha planificado de manera adecuada. Tomar a la ligera la planificación en los proyectos de desarrollo de software nos va a acarrear luego una serie de inconvenientes. Yo recuerdo en un proyecto, cuando era bastante joven, estuve a cargo de la implementación de la parte académica del sistema de una universidad, y me convocaron prácticamente de emergencia para poder reemplazar un sistema que ya había quedado obsoleto. Entonces teníamos fechas límite para finalizar este desarrollo, puesto que esta institución ya había programado a partir de qué fecha comenzaba la matrícula de los estudiantes. Entonces avanzamos como se pudo, y a la hora de la hora fallaron varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, se cayeron los índices de la base de datos. Hubo que comenzar a ejecutar el proceso de reindexación, que tomaba bastante tiempo, y luego hubo un problema con la red, que no funcionaba adecuadamente. Acá nos hicieron pruebas por la premura y pasamos por esta experiencia. Se tuvieron que hacer algunos ajustes rápidamente y ese día terminarlo como se podía. Luego nos tocó toda una amanecida para regularizar la información que se había procesado durante ese día. Seguramente que ustedes también tienen algunas experiencias similares, y esto justamente es por falta de una planificación adecuada. Error clásico número 18 en los proyectos de desarrollo de software: abandono de la planificación bajo presión. En los proyectos, la presión está directamente relacionada con el cumplimiento del cronograma, y en ese cronograma hay varias actividades y varios entregables. Los entregables, por lo general, tienen que ver con documentación, que es relativo al análisis y diseño, por ejemplo, y el software. ¿Cuál de los dos entregables creen ustedes que pierde frente al hecho de que estemos retrasados ya con el cronograma? La documentación, por ejemplo, ¿no? Análisis y diseño. Y nos enfocamos directamente ya en programar, como le llamamos, programar, codificar, código y error, para cumplir con la entrega del producto, que es el software. Este problema lo que genera es que más adelante, cuando necesitamos lo que hemos obviado, vamos a tener un problema doble, ¿no? Porque tenemos el producto, que es el software, pero nos falta el otro producto, que es la documentación. Error clásico número 19 en los proyectos de desarrollo de software:
Desperdiciar tiempo antes del kickoff del proyecto. Esto se refiere a que en muchos proyectos a veces toma bastante tiempo obtener la aprobación del mismo, puede ser semanas o inclusive a veces meses, y ya muchas veces también contamos con el personal para el proyecto y solamente estamos esperando que nos den esa aprobación. Esto se refiere a que debemos avanzar en paralelo, porque sabemos que se va a dar esa aprobación, varias actividades ya relacionadas con el proyecto, para que cuando salga el mismo ya no tengamos tal vez algún cronograma demasiado agresivo por todo el tiempo que ya, digamos, se desperdició en obtener esa aprobación. Error clásico número 20 en el desarrollo de proyectos de software: acortar actividades de alto nivel. Ustedes dirán, ¿cuáles son las actividades de alto nivel en un proyecto? Pues son aquellas que no generan código de manera directa, como por ejemplo el análisis de requerimientos, la arquitectura y el diseño. Entonces los proyectos que están apurados, que tienen prisa, lo que van a hacer es, van a ir sobre estas actividades que no generan código para reducir sus tiempos o incluso eliminarlos en cierto momento y saltar directamente a la codificación, programar. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? Lo que sucede es que más adelante, cuando se intente retomar las actividades que fueron acortadas o que fueron ya de plano quitadas del desarrollo, esto va a significar entre 10 y 100 veces más esfuerzo, según estadísticas en el desarrollo de proyectos de software. Error clásico número 21 en el desarrollo de proyectos de software: diseño inadecuado. Este error está relacionado justamente con el anterior, puesto que el diseño es una actividad de alto nivel. ¿Qué es lo que suele suceder? Pasa que en algunos proyectos dicen, vamos a ajustar el diseño, vamos a llegar hasta acá y pongámonos ya a programar, pongámonos ya a codificar. Un ejemplo bastante común de lo que sucede relacionado a esto es, por ejemplo, la estructura de datos. La estructura de datos que va a generar la base de datos tiene que ver con la etapa justamente de diseño. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos en plena codificación? Que probablemente vamos a encontrar entidades que no habíamos descubierto anteriormente y que tenemos que agregar a la estructura de datos y a la base de datos. Y de las entidades que habíamos identificado, probablemente van a haber atributos que también van a aparecer. Esto va a hacer que nos retrasemos en la codificación que hayamos estado realizando, puesto que no es fácil agregar nuevas entidades y nuevos atributos a las mismas, porque ya la implementación que estábamos haciendo vamos a tener que adaptarla a esas nuevas entidades y a esos nuevos atributos, y eso no es tan sencillo como puede parecer. Error clásico número 22 en los proyectos de desarrollo de software: reducción de las actividades de control de calidad. Esto está directamente relacionado con probar lo que nosotros vamos avanzando en el proyecto, y estas pruebas no solamente son pruebas que debemos hacer el equipo de desarrollo, sino también tiene que hacerse con los usuarios de las áreas cliente. ¿Qué es lo que sucede? Por lo general se reduce o inclusive se cortan estas actividades para darle más tiempo al desarrollo, a la codificación. Esto está comprobado estadísticamente que, por ejemplo, reducir un día o cortar camino un día evitando las pruebas, más adelante puede convertirse entre 3 a 10 días de revisiones. ¿Qué es lo que suele suceder? Inclusive con el beneplácito de los usuarios de las áreas cliente, se dice, vamos a hacer simplemente una pruebita y ya está. O inclusive dice, no vamos a hacer pruebas todavía, lo dejamos para más adelante. Entonces, cuando más adelante nosotros vamos a querer que los usuarios de las áreas clientes nos den su conformidad, o nos van a decir, eso no lo he probado, o van a decir, este requerimiento tiene tal falla, tal error, le falta esto, esto y esto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que volver nuevamente sobre la implementación para corregir todo eso que no lo detectamos en su momento. Error clásico número 23 en los proyectos de desarrollo de software: insuficientes controles desde la dirección del proyecto. Esto quiere decir que no se han establecido de manera adecuada los controles o la manera de controlar el avance del proyecto
para poder identificar a tiempo aquellas diferencias o aquellas desviaciones que haya en el avance del mismo. Ustedes habrán visto en algunos proyectos que a diario hay una persona que llega con su tablero y comienza a marcar y comienza a conversar con todos los miembros del proyecto acerca del avance, de los problemas que están habiendo y todo ese tipo de cosas. Y todo eso lo tiene en su tablero, todo allí registrado. Y en las reuniones que hay de avance del proyecto aparece ahí en el tablero general cómo es que cada uno de nosotros estamos yendo. Obviamente esa persona a veces se convierte en la más detestada, ¿no?, del proyecto. Cuando viene dicen, ahí viene, cuidado. Pero bueno, ese es su trabajo y alguien tiene que hacerlo. Esto lo que va a lograr es que va a contribuir a poder identificar de manera temprana aquellos problemas que puedan causar desviaciones en cuanto al avance del proyecto. Y esto es bastante importante. Error clásico número 24 en los proyectos de desarrollo de software: preparar el producto para su liberación o despliegue demasiado pronto o demasiadas veces. Ustedes saben que para hacer un despliegue en producción o en productivo, como se suele llamar, es necesario primero cumplir con varios requisitos de documentación, de pruebas, de conformidad de los usuarios, de conformidad de la directiva del área usuaria, y también varios requisitos técnicos en cuanto a el servidor, dónde va a estar instalado, la configuración, la migración de datos y todo ese tipo de cosas. Entonces, preparar todo esto por parte de los implementadores va a costar bastante tiempo. Entonces, inclusive hay algunas empresas, algunas organizaciones en las cuales hacer este pase a producción tiene que estar ya planificado. ¿Por qué? Porque los equipos que hacen, por ejemplo, calidad y que hacen el pase a producción ya tienen también cronogramados otros trabajos de otros proyectos. Entonces, intentar nosotros correr para cumplir con todos esos requisitos sin tener nosotros la funcionalidad completa va a implicar que cuando hagamos o intentemos hacer el pase a producción vamos a rebotar del área de calidad y vamos a perder tiempo ya en haber intentado cumplir con todos los requisitos, y nos van a reprogramar también para un momento tal vez muy posterior al que ya nos habían dado. Error clásico número 25 en los proyectos de desarrollo de software: omitir tareas necesarias en la estimación. Existen muchas tareas o actividades que no son muy visibles al momento de definir el alcance y hacer el cronograma, intentando determinar un tiempo para la implementación de ese proyecto. Estas tareas no visibles a veces nosotros ya las hemos visto en proyectos anteriores, pero si no llevamos un registro, aunque sea mental, de ello, se nos puede pasar y no las ponemos dentro de la estimación del tiempo. Más adelante obviamente van a aparecer y va a explotar esto, ¿no? Porque se necesita probablemente algunas semanas para hacer esa implementación que nosotros no las habíamos antes evidenciado. Por ejemplo, algunas de estas tareas que no son muy visibles tienen que ver con las interfaces entre el nuevo sistema y las aplicaciones legadas, ¿no? Las aplicaciones que están todavía en producción y que van a necesitar tener alguna interacción con nuestro desarrollo. Otra de las tareas que a veces también pierde visibilidad es la migración de datos. Nosotros no nos damos cuenta, no nos acordamos que tenemos que migrar los datos y no lo ponemos en el cronograma. Yo recuerdo un par de proyectos justamente con este tipo de problemas, ¿no? En uno de ellos se hizo el pase a producción del nuevo módulo y no se habían considerado las interfaces con el sistema que estaba saliendo, que iba a salir de producción con otro de los módulos, y tenía que interactuar a nivel de base de datos. Felizmente no era algo tan complicado y hubo que correr para hacer la implementación de esa interfaz. En otro proyecto habían hecho toda la programación, pero habían olvidado poner la tarea de la migración de los datos, y esa tarea no era nada sencilla.
era data histórica de muchos años en un formato completamente diferente al del nuevo sistema y que tenía que estar de manera completa también en la nueva base de datos. Error clásico número 26 en los proyectos de desarrollo de software. Planificar pensando en que más adelante recuperaremos el retraso acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como ir en contra de las leyes de la física, ¿no? O sea, en un lapso de tiempo específico vamos a poner más cosas o cosas nuevas que las vamos a desarrollar, pero en ese mismo tiempo. Obviamente esto en varios proyectos se ve, ¿cierto? Porque ya los horarios se hacen, digamos, excesivamente ya largos e inadecuados. Y bueno, como decimos, los jefes meten látigo para que la gente haga lo que tiene que hacer en más tiempo en el menor tiempo posible. Este error consiste en que cuando, por ejemplo, detectamos de que el primer hito del proyecto ya lleva un retraso, por ejemplo, de 4 semanas, volvemos a hacer la planificación, pero no incluimos 4 semanas más, sino que pensamos que en el mismo tiempo que queda restante el proyecto vamos a poder comprimirlo para hacer encajar esas 4 semanas y terminar el proyecto en el mismo tiempo en el cual habíamos planificado desde el inicio. Y esto muchas veces yo lo he visto inclusive cuando hay cambio en los requerimientos. Es decir, inicialmente el área usuaria define un conjunto de requerimientos que deben ser implementados, pero más adelante tal vez se dan cuenta de que no era realmente lo que ellos querían y redefinen ese conjunto de requerimientos. Entonces, esas nuevas características que ellos quieren hay que hacerlas encajar dentro del mismo tiempo que se había planificado desde el inicio, lo cual es bastante inadecuado en la gestión de un proyecto. Error clásico número 27 en los proyectos de desarrollo de software: programar a cualquier costo. Esto es como decir, quiero programar, me pican los dedos por programar. Comúnmente subsiste la creencia de que el único entregable de un proyecto de desarrollo de software es justamente la aplicación, es el ejecutable. Este error justamente consiste en que se va a dejar de lado algunas actividades importantes como el análisis, el diseño, la documentación, unas pruebas a profundidad y bien documentadas, por la codificación, por el viejo paradigma de prueba y error. O sea, programamos, se hacen algunas pruebas, si es que no es lo que el usuario quiere, se hacen los ajustes necesarios y se sigue programando. Esto va a originar que al final tengamos probablemente la aplicación, pero sin haber cumplido con los tiempos requeridos ni la calidad de documentación que ésta requiere. Y para quien tenga que hacer mantenimiento más adelante, esto va a generar muchos problemas. Yo ya me he encontrado con este tipo de cosas y no deseo a nadie esto, ¿no? Es terrible tener una aplicación sin saber nada acerca de cómo fue implementada, simplemente tener allí el ejecutable y luego te van a decir, a ver, hazle mantenimiento a esta aplicación. ¿Cómo lo haces? ¿No? Ese es uno de los grandes problemas relacionados con este error. Y en algunos casos las llamadas metodologías ágiles, o mejor dicho, la mala comprensión de estas metodologías lleva a terminar en esto, ¿no? O sea, dice, no, ¿por qué es ágil? Bueno, es ágil porque no tengo que documentar, simplemente me voy a dedicar a codificar, a programar. Y eso no es, digamos, el espíritu de lo que se llama agilidad. Y bueno, con esto estamos cerrando la parte relativa a los errores clásicos relativos al proceso. Estamos en el error clásico número 27, nos faltan 9 aún, que son ya los relativos al producto y los relativos a la tecnología, que lo veremos en próximas entregas. El día de hoy vamos a terminar con la serie de los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software y vamos a abordar los 9 últimos errores clásicos referentes al producto y a la tecnología. Espero, como siempre les digo, sus likes, sus comentarios, que se suscriban al canal para hacerlo crecer.
Esto es StarTech. Vamos a verlo. Error clásico número 28 en los proyectos de desarrollo de software. Requerimientos chapados en oro. Y como todo lo que es chapado en oro, no es algo legítimo. Esto quiere decir que son requerimientos que muchas veces no son solicitados por el cliente, pero que de alguna manera se convierten en muy complejos, y esto va a añadir obviamente mayor requerimiento de tiempo en el desarrollo del mismo. Yo recuerdo mucho un caso en el cual el requerimiento era que la aplicación envíe por correo la orden de compra y los documentos adjuntos hacia el proveedor una vez que la orden de compra ya estaba aprobada. En un momento esto se complicó debido al hecho de que se convirtió ya en requerimiento también la característica de que deberíamos saber si ese correo fue enviado de manera correcta al cliente. Entonces ustedes imagínense cómo el requerimiento, que era la característica principal, que el sistema sea capaz de enviar el correo en adjunto la orden de compra y los documentos adjuntos a la misma, había que añadir la característica de saber si es que había sido entregado de manera correcta al cliente. Entonces esto implicaba ya, por ejemplo, no puedo decir lo siguiente, que había que interactuar con el servidor de correos y de alguna manera saber si desde allí salió bien ese mensaje. Y si quisieran ir más allá todavía, tendría que haber una manera de ver si en el correo del cliente todo llegó de manera adecuada. Bueno, es una locura, ¿no? O sea, desde el punto de vista de de un desarrollo de investigación que pueda dedicarse a hacer que esto realmente se concrete, podría ser factible, pero en un desarrollo de una aplicación que no es de investigación, esto puede se convertía en un requerimiento hasta un poco ilusorio. Entonces, este error clásico está relacionado con este tipo de requisitos, algunos que no son solicitados por el cliente y que muchas veces tienen que ver también con características de rendimiento. O sea, el rendimiento muchas veces es algo que al cliente no le preocupa tanto, pero que se convierte a la larga en algo que va a determinar, para el desarrollo o para los desarrolladores, para los gestores del proyecto, se va a convertir en algo que va a determinar si el requerimiento va a ser aprobado o no, lo cual muchas veces no es así. Error clásico número 29 en los proyectos de desarrollo de software. Cambios en el alcance original del proyecto. Les apuesto que esto les ha sucedido a todos ustedes. Siempre hay que añadir requerimientos, modificarlos, actualizarlos. El problema es que esto suceda en cualquiera de las etapas o las fases del proyecto. Ustedes saben que mientras más avanzada está una etapa en el proyecto, un cambio de requisitos es mucho más costoso. Entonces, si bien la estadística dice que en un proyecto promedio, por lo general hay un 25% de cambio en los requerimientos, lo cual es alto. Imagínense, es 1 de cada 4 requerimientos es añadido, modificado o cambiado. Esto hace que finalmente la planificación original también se vea impactada. Yo recuerdo mucho un caso en el cual, cuando nos reuníamos con un usuario funcional, un usuario clave del proyecto, por lo general siempre introducía algunas modificaciones en los requerimientos, y esto lamentablemente desde la alta dirección no lo veían como algo que podía causar mucho impacto en el proyecto que se estaba realizando, sino que daban su venia, y lamentablemente cuando uno regresaba con el equipo de programación tendría que decirle: muchachos, tenemos que hacer cambios. Y esto no es lo más adecuado, porque
proyectos de este tipo al final se van alargando y van a tomar tanto tiempo que muchos pueden terminar en un fracaso total. Error clásico número 30 en los proyectos de desarrollo de software: programadores chapados en oro. Se conoce así a aquellos programadores que, dentro de su fascinación, digamos, por las nuevas características de los lenguajes de programación que utilizan o de los entornos de desarrollo que usan, quieren utilizar lo último, las últimas características para hacer estas implementaciones. Y muchas de esas características probablemente no las conocen en detalle, no tienen experiencia, nunca las han utilizado. Probablemente son características que todavía no están maduras, que todavía no son tan estables. Y como ustedes comprenderán, esto va a añadir mayor tiempo, por ejemplo, de desarrollo, de pruebas, y va a impactar obviamente de manera negativa en los tiempos del proyecto. Esto es como si probablemente algún programador en un requisito normal dijera: en este caso voy a aplicar inteligencia artificial dentro del requisito, sin esto estar solicitado como parte del mismo. Imagínense, esto va a alargar el tiempo de desarrollo, el tema de las pruebas, probablemente documentación y todo este tipo de cosas. Y lo que va a hacer es va a complicar un requerimiento que no tenía por qué ser tan largo. Error clásico número 31 en los proyectos de desarrollo de software: negociaciones de tira y afloja. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la alta dirección puede conceder más tiempo para la finalización del proyecto, considerando de que puede haber habido errores en la estimación inicial con los requerimientos del alcance original, pero a cambio lo que solicita la alta dirección es que se implementen más requerimientos. Esto como que es un sinsentido, ¿cierto? O sea, si nosotros ya estamos, digamos, al tope en el tiempo con los requerimientos que tenemos y estamos pidiendo un alargue en la finalización del proyecto, lo que hacen es nos dan el tiempo que solicitamos para los requerimientos que tenemos, pero nos añaden requerimientos adicionales. Esto como que no tiene sentido, pero también suele suceder y es un error bastante grave, como ustedes pueden ver. Es un error dentro de otro error. Error clásico número 32 en los proyectos de desarrollo de software: desarrollo basado en investigación. Este tipo de proyectos se caracteriza porque dentro del mismo va a ser necesario desarrollar nuevos algoritmos y nuevos métodos que nunca antes han sido utilizados. Y bueno, ya en este caso se está saliendo un poco del marco del desarrollo de proyectos de software y se está entrando ya en el campo de la investigación de software. ¿Cómo podrían darse cuenta de esto? Primero, porque la definición de los requisitos es bastante vaga. Eso quiere decir de que no hay una buena especificación y quedan muchas cosas sueltas que no sabemos todavía cómo se van a implementar. Lo otro podría ser que el personal adecuado o los desarrolladores que deben cumplir con estos requerimientos de conocimiento son difíciles de conseguir o probablemente inexistentes, al igual que los proveedores puedan hacer ese desarrollo. Entonces, este tipo ya de desarrollos orientados hacia la investigación no se pueden medir o no se pueden, digamos, estimar tal como se hacen los proyectos de desarrollo de software, puesto que la incertidumbre es bastante alta y no vamos a poder ser capaces de saber cuánto tiempo este desarrollo nos puede tomar. Comenzamos los errores clásicos relativos a la tecnología. Error clásico número 33 en los proyectos de desarrollo de software: el síndrome de la bala de plata. ¿En qué consiste esto? Consiste en confiar de manera ciega, por ejemplo, en las últimas versiones o en una nueva tecnología para la cual aún no tenemos nosotros, digamos, certeza de que va a funcionar o de qué tan efectiva puede ser. Más allá de que probablemente no conozcamos mucho, no tengamos experiencia y no tengamos gente preparada para utilizarla.
Síndrome de la bala de plata se le llama porque obviamente estamos pensando en una solución mágica, digamos, que al dispararla nosotros vamos a acabar con ese monstruo, pues, que puede ser la incertidumbre y la dificultad para avanzar con nuestro proyecto. Esto a las finales, por lo general, lo que termina es decepcionando al equipo de desarrollo, puesto que al utilizar esta tecnología no se va a llegar al resultado esperado. Error clásico número 34 en los proyectos de desarrollo de software: sobreestimación del ahorro de tiempo por la utilización de nuevas herramientas o métodos. Obtener el máximo rendimiento de una herramienta o de un nuevo método no es de inmediato. Obviamente vamos a tener primero que aprender a utilizarla y utilizarla luego de manera correcta. Entonces, a priori, sin haberlo usado antes, no es fácil saber cuánto tiempo nos puede ahorrar en el desarrollo. Comúnmente pensamos de que estas nuevas herramientas nos van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, lo cual en ningún caso es cierto. Es como si, por ejemplo, dijéramos o nos hiciéramos de un generador de código fuente, y con ello vamos a pensar de que prácticamente el desarrollo lo vamos a hacer pues en una mitad o una tercera parte de lo que nos hubiera costado hacerlo sin esa herramienta. Pero cuando comenzamos a utilizar ese generador de código nos vamos a dar cuenta de que probablemente el código que genera no es tan óptimo o no es tan mantenible. O sea, no es fácil de darle mantenimiento y adaptarlo a lo que realmente queremos. Esto siempre se va a ir viendo ya en el desarrollo del uso de esa herramienta o de esa nueva metodología, y no antes. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de características. Error clásico número 35 en los proyectos de desarrollo de software: cambiar las herramientas en la mitad de un proyecto. Este es un viejo recurso que casi nunca da resultado, que casi nunca funciona y que a veces se toma como una medida desesperada para poder, digamos, terminar de una manera más adecuada, entre comillas, un proyecto. Esto no tiene que ver, por si acaso, con la actualización de las versiones de las herramientas que estamos utilizando, en cuyo caso no debería haber mucho problema y el impacto no debería ser mayor al cambiar o actualizar, al hacer un upgrade de una versión de una herramienta hacia el siguiente. Esto se refiere, por ejemplo, a que si en un proyecto estamos haciendo un desarrollo con un manejador de base de datos orientado a objetos y en determinado momento ya avanzado el proyecto vemos que no funciona, que nos genera una serie de problemas, y en ese momento decidimos cambiar a un manejador de base de datos relacional. Imagínense el impacto de ese cambio. Vamos a tener que repensar, vamos a tener que volver a documentar, volver a hacer análisis, diseño y también la implementación. Esto obviamente va a ser como comenzar el proyecto casi desde cero y con un impacto enorme sobre la finalización del mismo. Error clásico número 36 en los proyectos de desarrollo de software: falta de control automatizado del código fuente. Ustedes saben que en los proyectos de desarrollo de software que son más o menos grandes, van a haber más de un programador que esté realizando desarrollo sobre una misma funcionalidad o inclusive a veces sobre una misma característica del software. Entonces, en este caso se requiere que, aparte que haya una coordinación entre ellos sobre el desarrollo que se está haciendo, también pueda utilizarse una herramienta para controlar de manera automática ese código fuente. También por la razón de la seguridad, ¿no?, del respaldo de esa codificación, porque si el programador, por ejemplo, lo va a tener solamente en su equipo, puede que por A o B motivos ese código que desarrolló se borre, se pierda, el archivo se corrompa y pierda todo ese tiempo que ya utilizó en hacer esa implementación. Entonces se requiere siempre, en este caso, de herramientas que hagan ese control automático y también para llevar un control de las versiones del código.
También diría que para asegurar que a ese código fuente no tenga acceso también cualquier persona, sino que haya también un esquema de seguridad de acceso sobre el mismo. En la actualidad existen muchas herramientas que pueden darnos este soporte y que debemos aprender a utilizarlas. Y así llegamos al final de esta serie de los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software, serie que nos ha tomado un poco más de 2 meses en completar. Estos 36 errores que hemos recorrido están enunciados en el libro de Steve McConnell que se llama Desarrollo Rápido. Es un libro excelente que recomiendo que lo puedan comprar y lo puedan leer y lo puedan aplicar en sus proyectos de desarrollo. Como siempre, quiero pedirles que le den like a los videos, los compartan, los comenten y se suscriban al canal. Espero, como siempre, también que esto les sea de mucha utilidad. Nos vemos en próximas entregas. Chao.